vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que organiza la Iglesia de Cardedeu, de calle Llinás, y Granollers, de calle Colombia. Hoy, como ayer, contamos con la intervención y con la colaboración de nuestro querido amigo, hermano y maestro de la Palabra de Dios, Samuel Filgueira, un muy estimado obrero dentro del pueblo de Dios. Y ayer nos puso sobre la mesa un apasionante e interesante tema. Él nos decía así: el Rey viene por nosotros. Con ello nos introdujo en una profunda reflexión acerca de los conceptos de los cielos, del reino de los cielos, y cómo nosotros estamos diseñados para habitar en aquel lugar. Y terminó con una pregunta muy sugerente y muy práctica, diciendo: ¿estamos listos? Y prometió que hoy iba a ser, si cabe, algo más práctico, o mucho más práctico, así como nos lo indica el título de su segunda intervención: ganar, perder, buscar. ¿En qué estás invirtiendo? Para desarrollar este tema queremos orar por nuestro hermano, para que Dios le capacite a él y nos capacite a nosotros para este tema. Señor y Rey nuestro, queremos oír, entender y obedecer tu palabra. Por ello necesitamos que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón para estar atentos, receptivos y dispuestos a tu palabra. Amén.
Buenas de nuevo. Eh, Ayer veíamos algunas cosas muy interesantes bajo el lema ¿y después qué? Y veíamos un poquito lo que nos espera en el cielo de una forma muy genérica. Y veíamos, pues, básicamente lo que significaba pues, la palabra cielo. Veíamos también, pues, algunos conceptos o cómo la Biblia se refiere al cielo. Veíamos también que nosotros somos creados, destinados y diseñados para el cielo, y eso pues debía hacernos mirar las cosas desde una perspectiva muy diferente. Veíamos también en ese sentido pues que el Rey viene, y queríamos ver al menos tres aspectos interesantes en cuanto a eso, que el Rey viene, y al menos nos paramos un poquito más en detalle en uno de esos aspectos que tiene que ver con que el Rey viene por nosotros y debemos estar listos. Hoy me gustaría que viésemos pues algunos aspectos de la segunda faceta en ese sentido que recalcaba Erwin Luther en cuanto que el Rey ya viene, y tenía que ver con que el Rey viene a juzgarnos, y realmente él lo enfocaba en este primer aspecto, que viene a juzgarnos a nosotros, a su pueblo. De hecho, hay bastantes pasajes que hablan de eso, en especial, pues, Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario que cada uno de nosotros compadezcamos ante el trono de Cristo, y realmente, pues, es algo que hemos tratado en otras ocasiones con bastante profundidad, y hoy quisiera tocarlo, pues quizá también desde una perspectiva un poco diferente, no pararnos tan en detalle en los diferentes conceptos en cuanto al Bema y analizar un poco todo el tema, sino me gustaría buscar más conceptos prácticos que tengan que ver con nuestro día a día y nuestro quehacer a nivel de la práctica, a la luz de esa realidad de que un día vamos a tener que rendir cuentas a aquel que nos ha amado tanto y, eh, y que ha hecho tanto en favor nuestro. Erwin Luther, en uno de sus libros, En tu eterno galardón, dijo una frase que a mí me quedó marcada desde hace algunos años. Dijo lo siguiente: deberíamos ser todo lo que podamos en la tierra, a fin de que podamos ser todo lo que podamos ser en el cielo. Y realmente es muy interesante porque a raíz de esa frase podemos desenredar muchísimas cosas. Notad bien lo que él decía: deberíamos ser todo lo que podamos en la tierra, a fin de que podamos ser todo lo que podamos en el cielo. Y realmente, pues él hace pues una distinción clara entre dos grupos de personas: los que creen y los que heredan el reino. Los que creen y los que heredan. Y para él hay una diferencia marcada entre las dos cosas. Eh, eh, los que creen simplemente habla de aquellos que han puesto su fe en el Señor, que han creído en Él y son beneficiarios de la salvación, pero por otro lado él recalca el hecho de que hay los que van a heredar el reino, y con heredar el reino él habla de aquellas personas que son dignas o indignas para gobernar. De la misma manera que va a haber hijos de un gobernante o un rey que podría heredar la corona, pero por su vida pues, no es digno, y en ese sentido pues no va a recibir ese reino de parte de su padre. Aquí va a haber personas, hay creyentes que serán salvos, como dice Pablo, así como por fuego.
van a ser creyentes, van a disfrutar del cielo, van a servir al Señor por toda la eternidad, pero no heredarán el reino en el sentido que hablamos de recompensas, de privilegios, de galardones. Es en ese sentido que en la Biblia habla de que habrá rangos, habrá gobierno y realmente pues que haremos diferentes funciones dentro de ese reino. Pero en ese sentido quiero hoy hablaros un poquito más tocante al segundo tema de las conferencias, que tiene que ver con ganar, perder y buscar. Y la pregunta que hago por debajo es, ¿en qué estás invirtiendo? Y realmente es muy interesante pensar en esto, porque cuando vienes del término mercantil, invertir, pues la verdad es que si tú no inviertes, es muy difícil que tú puedas ganar. Si tú no pones de tu parte para tu negocio vaya adelante, ese negocio no va a funcionar. Si tú no inviertes en una relación, a nivel relacional, estoy hablando ahora, es muy difícil que esa relación salga adelante. El concepto es el mismo, es decir, si yo no invierto donde tengo que invertir, realmente pues es muy difícil que lleguemos a ser lo que debemos ser. Quiero repasar un poquito uno de los versículos que veíamos lema hasta ayer. Y realmente el versículo lema que hice mucho énfasis y he cambiado, si os fijáis, la negrita, porque quiero hoy hacer énfasis en esa palabrita que hay ahí. Dice, al que venza yo le daré, que se siente conmigo en mi trono. Así como yo también he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Y es muy interesante que realmente aquí el pasaje dice al que venza. Veremos dentro de un rato quizá las 7 iglesias y siempre vamos a encontrar pues un condicionante en cada una de ellas. Al qué, al qué, al qué. Pero quisiera, antes de meternos ahí, a meterme un pasaje muy conocido quizá por todos vosotros, que se encuentra en Mateo capítulo 20. Y realmente en Mateo capítulo 20, versículos 20 en adelante hasta el 28, encontramos un pasaje que realmente habla mucho de lo que estamos diciendo en el día de hoy. Los discípulos se acercan a Jesús, en especial dos discípulos muy cercanos a Jesús, Juan y su hermano Jacobo se acercan a Jesús, pero no lo hacen ellos directamente, lo hacen a través de su emisaria, lo hacen a través de su madre. Y es a través de esta mujer que realmente pues quieren hacerle una petición a Jesús. Y realmente pues ella se acerca a Jesús, lo hace de la manera adecuada, porque si leéis el pasaje en el versículo 20, dice que se acerca postrándose ante él, y realmente lo que está haciendo, reconociéndolo a él como soberano, se postra delante de él y toma la actitud de un siervo ante un rey. Se postra delante de él y con el rostro en el suelo, a los pies de Jesús, le pide algo. Y realmente la petición, por lo menos la primera vez que lees este pasaje, si no conoces el pasaje, es chocante. Porque estamos hablando de un grupo reducido de personas que estaban conviviendo con Jesús, viviendo con Jesús,
disfrutando de muchas cosas con Jesús, y realmente se acerca esta mujer con esta petición. Y Jesús le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces es muy interesante porque cuando cogemos este pasaje y empezamos a desmenuzar todo lo que ocurre aquí, vemos que realmente hay una mentalidad detrás de ganar o no ganar, de ganar y perder, de lograr y no lograr, y cómo eso se logra. Y esa mujer pide que sus dos hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a su izquierda cuando está en el trono. Entonces es muy curioso porque realmente ella está pidiendo no el primer lugar para sus hijos, es sabia, pide el segundo lugar y el tercer lugar. Los dos que se sentaban al lado del rey eran las personas de más confianza del rey. Aquellas que el rey ponía a su lado para que lo aconsejara, para que en momentos de decisiones críticas poder consultar a estas personas. Y es muy interesante realmente cómo Jesús responde a esta petición. Cuando ella habla, Jesús le responde, pero no a ella, sino responde a los discípulos, porque sabe que son los discípulos quienes están haciendo la petición. Y dice, no sabéis lo que pedís. Y ahora dice una frase muy interesante, que dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. De hecho, es muy curioso porque va muy relacionado con el pasaje que tenéis en la pantalla. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono, dando a entender que para lograr el primer puesto, para ser el más importante en el reino de Jesús, Jesús tenía que haber trabajado duro, invertido duro para ganarse su puesto. Pero no en el concepto que muchas veces nosotros pensamos de ganar, sino en el sentido de que para ganar ese puesto, Jesús tuvo que bajar y humillarse hasta la posición más baja dentro de la humanidad. De hecho, en este mismo pasaje llegará a decir unos versículos más adelante, dice en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. De hecho, el hecho de que Jesús es el más importante es porque Él fue la persona que estuvo dispuesta a ponerse en el lugar más bajo, ponerse siendo el ser más grande, ponerse en la condición más baja de los seres humanos y estar dispuesto a morir, y morir de una forma indigna para alguien. Y la idea, lo que está transmitiendo el pasaje es, si quieres ser grande, si quieres tener algo importante en el reino de Jesús, si quieres ganar en el reino de Jesús, la condición está en tu servicio. Tal cual tú sirvas, así vas a obtener en el reino de Jesús la posición que debes tener. De hecho, quizá los versículos más fuertes y más conocidos es el contraste que hace en este pasaje en cuanto a los gobernantes de las naciones y cómo los gobernantes obtienen el poder. Y dice que sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Lo que está diciendo, aquellos que son grandes se lo ganan por la fuerza, se lo ganan imponiendo su autoridad. Dice, en el reino de Jesús funcionan las cosas diferentes. Notad ahora lo que dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. La palabra ahí es doulos. La idea es un esclavo voluntario, un esclavo que sirve
por la motivación adecuada a su amo. Es aquel esclavo que después de toda una vida de servicio a su amo, decide continuar sirviendo a su amo, aun cuando puede ser libre por amor. Y realmente lo que está diciendo aquí es, en pocas palabras, que el reino de Jesús funciona y el ser grande en el reino de Jesús funciona en base al servicio. Pero no un servicio con una actitud equivocada, con una actitud egoísta, pensando que vamos a sacar un beneficio, sino con aquella actitud que tuvo el Señor Jesús. De hecho, Pablo, cuando habla de esto en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, él va a hablar mucho de la actitud que tuvo Jesús, pero al mismo tiempo dice, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y empieza a describir pues esa escalada de humillación, de descenso, hasta llegar a la muerte de cruz. Y dice, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y la idea es la misma en este pasaje. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Y recalca una vez más, el que quiera ser el primero entre vosotros será el postrero. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y una vez más, enfatizo, Jesús mismo se pone como ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La idea de Jesús no vino en su primera venida para manifestar su reino en el sentido de imponer su autoridad. Vino en un talante humilde de servicio y estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por muchos. Es en ese sentido que entonces cuando pensamos en ganar, en perder, en buscar, no cabe duda que tenemos que pensar en cosas muy similares a los que este pasaje nos está apuntando y diciendo. Como os decía, encontramos en Apocalipsis, en las cartas que el Señor escribe a las 7 iglesias, encontramos referencias constantes a esa frase, al que venciere, yo le daré. Al que venza, yo le voy a hacer o le permitiré. Entonces, la idea es que muchas veces esta expresión apunta hacia esfuerzo, apunta hacia servicio, apunta hacia imitar al maestro en lo que el maestro fue. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. El que quiera ser el primero será vuestro esclavo. A la luz de esas expresiones, hay cosas por lo que vemos que se pueden ganar. Y la Biblia las llama recompensas, las llama galardones. El libro de Apocalipsis está cargado de figuras de lenguaje que nos ayudan a mirar a través de una ventana y ver cuáles son las recompensas, cuáles son los galardones que los fieles pueden tener, pero aquellos que no son fieles pueden perder. ¿Sabes a qué se refiere? ¿Sabes cómo alcanzar esos galardones? ¿Sabes cómo alcanzar esas recompensas? Os recuerdo la frase con la que empecé hace un rato. Deberíamos ser todo lo que podamos en la tierra, a fin de que podamos ser todo lo que podamos en el cielo. No lo olvides. Si quieres ser alguien en el cielo, en el sentido alguien
al estilo de lo que Juan y Santiago pedían. Alguien importante en el reino de Jesús. Si quieres participar de esas recompensas y galardones que Dios quiere darte, el secreto está en un servicio fiel al Señor. Ganar o perder. Si fuéramos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 10 en adelante, ahí nos va a hablar de algo muy, muy, muy concreto. Dice que lo que determina lo que uno va a ganar y lo que uno va a perder es la prueba del fuego. Y realmente es muy interesante porque él en ese pasaje pues dice que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y notad que dice, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y realmente cuando cogemos el pasaje y analizamos las palabras que hay ahí, de hecho pues son impresionantes, porque realmente cuando ahí habla de comparecer, por ejemplo, está usando un término en el griego que habla de dar la vuelta a un vestido. Habla de como cuando metemos la mano en un bolsillo de un pantalón o de una chaqueta y encontramos pelusilla dentro de ese bolsillo. ¿Qué tenemos que hacer muchas veces para sacar lo que no se ve de ese bolsillo? Tenemos que darle la vuelta al bolsillo y una vez que está el bolsillo sacado hacia afuera, pues podemos sacar lo que hay dentro de ese bolsillo, sea bueno o sea malo. Y realmente, pues un poco la idea de lo que está diciendo Pablo en este pasaje, para saber si podemos, lo que podemos ganar o lo que podemos perder, tenemos que pasar por la prueba del fuego. Tenemos que pasar por lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo o el Bemá. En otras ocasiones, cuando estuvimos, por ejemplo, en el retiro del 2018 en Rosas, hablamos de muchos entresijos de ese tribunal. Hoy quiero hablar de algunos matices, no tanto en todos los detalles que hemos hablado en aquel entonces, pero sí recalcar pues lo que Pablo está reiterando en cuanto a esto. Ya en este mismo pasaje dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y notad bien, sea bueno o sea malo. Y es muy interesante porque volveremos a esto dentro de un momento. Pero en otro pasaje que habla también de edificar, que es en el capítulo 3 de Primera de Corintios, y están pues ahí los corintios discutiendo acerca de los líderes y cuál quizás el mejor líder. Otra vez, notad, una disyuntiva muy parecida a la que encontramos en Mateo capítulo 20. Pues Pablo tiene que responder hablando de que todos esos obreros son colaboradores los unos de los otros. Uno planta, el otro riega, el otro recibe el fruto de esa obra, pero lo que está tratando de recalcar una vez más es que lo que seremos en el reino de Jesús va a depender mucho de lo que se va a manifestar en este tribunal. Y dice en ese mismo pasaje, en Corintios 3:13, lo que tenéis ahí en la pantalla, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, perdón, la obra de cada uno, cual sea, él la probará. De hecho, ¿qué es lo que va a ser manifestado por el fuego? ¿Qué es a lo que se refiere Pablo aquí? Notad lo que 2 Corintios capítulo 5 manifiesta, dice, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. La idea en este sentido es que lo que hayas hecho mientras vivimos esta vida,
mientras formamos parte de el día a día de la Iglesia. Y realmente es muy interesante pensar, que dice, lo que va a ser manifestado, que va a ser probado por el fuego, es lo que hemos hecho para el Señor mientras estuvimos aquí en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué se va a pasar por esta prueba del fuego? Va a ser pasada por la prueba del fuego para determinar si nuestras obras son buenas o malas. No en el sentido de buenas o malas en el sentido ético. Y por eso cuando cogemos tanto este pasaje como el pasaje de 1 Corintios capítulo 3, no se está refiriendo a la salvación, sino que malo y bueno tiene que ver con la idea de aquello que es aceptable o útil y aquello que no es aceptable o que es inútil, que no produce fruto para el reino de Jesús, para la vida espiritual. Y realmente es en ese sentido que se mueven los dos pasajes, 2 Corintios capítulo 5 y 2 Corintios capítulo 3, dando a entender que el resultado puede ser pérdida de recompensas o puede ser ganancia de recompensas. No pérdida de salvación y salvación, sino pérdida de recompensas y ganancia de recompensas, ganancia de galardón. Y la idea un poquito la vemos muy clara cuando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 27, dice lo siguiente. Permitirme que lea unos versículos más atrás para que cojamos un poquito el contexto de todo lo que está diciendo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. La idea es que en una carrera, ¿quién gana? Aquellos que corren, aquellos que se esfuerzan por alcanzar el premio. Pero notad cómo sigue Pablo. Dice, todo aquel que lucha de todos abstiene, a ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino notad ahora bien lo que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que Pablo está argumentando en estos versículos y lo que Pablo está diciendo en especial en el último versículo, dice, cuidado, que yo no venga a ser eliminado o reprobado. Y vuelvo a insistir, aquí no está hablando de salvación. Aquí Pablo no está diciendo que él pueda perder su salvación o vaya a perder eso en concreto, sino que está hablando de que lo que él haya hecho a lo largo de su vida haya sido inútil. Que aquello que haya hecho en su vida no sirva para nada. Y vuelvo a insistir, aquí pues lo que está hablando es de pérdida de recompensas o ganancia de recompensas. Hay una parábola que quizá puede ilustrarnos mucho esto. Es una parábola que es muy conocida. Es una parábola que si habéis estado en la iglesia desde jóvenes, posiblemente hayáis oído predicaciones de mucho tipo en base a esa predicación, en ese pasaje. De hecho, está en uno de los pasajes quizás más discutidos y más hablados del Evangelio de Mateo. Se encuentra en la sección de Mateo de los capítulos 24 y 25. Y realmente encontramos ahí pues varias parábolas y lo que
Jesús está hablando en cuanto a cuándo ocurrirán las cosas en cuanto al fin del siglo y cuándo ocurrirá pues la destrucción del templo y cuándo ocurrirá pues ciertas cosas. Pero lo que él quiere recalcar, y en especial en este pasaje, pues tiene que ver con lo que Israel no llegará a ser y cómo pues Israel en cierto sentido pues va a ser eh, reprendido y reprobado y se le va a decir cosas muy fuertes. Pero como dice Carballosa en su comentario en Mateas, este mismo pasaje podemos utilizarlo para hablar del servicio de la Iglesia, del servicio de cada creyente, porque el patrón de juicio es el mismo, solo que en el sentido de que no va a entrar en el reino, eso tiene que ver con los judíos. Aquí lo que está hablándonos para nosotros tiene que ver con cómo funciona ese juicio. Y realmente es muy interesante porque cuando vemos el pasaje encontramos pues dos siervos que reciben, tres siervos que reciben algo de un hombre que se va lejos, llama a sus siervos y les entrega parte de sus bienes para que ellos los negocien. Es muy interesante que aquí pues él entrega cierta cantidad de bienes a cada uno, pero la idea es que ellos trabajen con ese dinero, eso que Dios les ha dado o este amo les ha dado, y que aprovechen las oportunidades para sacar ganancia. Y encontramos pues a uno que se le da 5 talentos, entre paréntesis, pues estamos hablando de una cantidad de dinero tremendamente grande para dársela a un esclavo. Si estamos hablando de plata, entre 26 y 34 kilos de plata por cada talento. Era el equivalente, si no recuerdo mal, a 6.000 denarios. O sea, eran una cantidad cada talento. Estamos hablando que 6.000 denarios era el dinero de 20 años de trabajo. Entonces, no cabe duda de lo que este señor le da a sus siervos, pues es una cantidad de dinero bastante considerable para que cada uno negocie. Los dos siervos primeros, el que recibe 5 talentos y el que recibe 2 talentos, negocian el talento y sacan rentabilidad. El tercer siervo que recibe un solo talento, realmente pues no lo negocia y cuando viene su señor pues y pide cuentas, pues se ve en un sentido deplorable. ¿Por qué? Porque 2 siervos reciben alabanza del Señor, uno no. 2 siervos reciben la recompensa y el galardón, uno no. Uno recibe la reprobación, los otros reciben las alabanzas de parte del Señor. ¿En qué radica la diferencia entre unos y otros? Radica en el servicio hecho de la manera adecuada. Vemos que los dos primeros, tanto el de 5 talentos como el de 2 talentos, trabajan de una forma buena, buscando agradar a su amo. Y de hecho logran sacar rendimiento. El tercer siervo, vemos que no es así. Incluso podemos leer entre líneas que no amaba a su amo, no amaba a su señor. De hecho, cuando él describe, cuando el amo le pide cuentas de ese talento, notad en el versículo 24, dice, pero llegando también aquel que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Y realmente cuando leemos entre líneas un poquito ese versículo, vemos la actitud que él tiene ante este amo. No es una actitud de servicio por amor, como la que hablábamos en Mateo capítulo 20, o como estamos hablando en 2 de Corintios capítulo 5, o como estamos hablando en 1 de Corintios capítulo 3. Era una actitud egoísta, prepotente ante el amo, y le recrimina al amo que él no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Pues notamos pues dos respuestas de parte del amo totalmente diferentes. Y es muy, muy ilustrativo este pasaje, porque realmente en cuanto a lo que se describe aquí, pues vemos la alabanza: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso se repite 2 veces. Pero cuando habla a este siervo que realmente no ha hecho lo que tenía, utiliza palabras muy fuertes: siervo malo y negligente. Y usa las palabras del siervo que eran como una ofensa hacia su amo. Sabías que siembro donde no segué, que recojo donde no esparcí, y por lo tanto sabes muy bien lo que tenías que haber hecho. Y entonces, ¿qué es lo que recibe? Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún el que tiene será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese versículo es un versículo que tiene mucha miga. Cuando se refiere a Israel es muy claro: aquellos que no van a entrar al reino, lo que les espera es algo tremendo. Pero al mismo tiempo, aquel siervo que sirve a Jesús, que no hace lo que tiene que hacer, pues no cabe duda que va a ser un tiempo de pérdida, un tiempo de dolor. No perderá su salvación, estará en el cielo, pero la idea es que habrá una pérdida. Voy a matizar algunas cosas en cuanto a esto. ¿Qué es lo que pierde el siervo infiel? Pierde la aprobación de su amo, de su señor, siervo malo y negligente. ¿Qué es lo que pierde el siervo infiel? Él sufre un rechazo temporal. Quitadle pues ese talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Y en cierto sentido, si yo entiendo bien el pasaje, le fue negado reinar. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque no invirtió lo que tenía que invertir en el reino de Jesús. Y yo creo que Jesús está usando mucho este pasaje, por un lado, para hablar a aquellos fariseos y escribas a los cuales dirige palabras muy fuertes, pero por otro lado, es una advertencia muy seria a sus discípulos del peligro de desaprovechar las oportunidades de servir que se nos brindan en la vida presente. ¿Qué busca Cristo entonces en sus siervos, en aquellos que anhelamos alcanzar ese galardón, esas recompensas? El valor de la obra va a depender de la actitud del siervo. No es tanto el hecho de la obra en sí misma, sino la voluntad que hay detrás de la persona. Dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, si no recuerdo mal, hablando de la ofrenda que estaban recaudando para los necesitados, dice: porque si primero hay voluntad dispuesta, notad bien lo que dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. Y ese mismo principio pues lo encontramos, por ejemplo, en aquel momento que Jesús está en el templo viendo a aquellos que están ofrendando, y aparece aquel rico y aquella viuda pobre, y Jesús mira la actitud de ambos. Y lo que cuenta es la actitud del rico y la actitud de la viuda pobre. Cristo toma nuestras obras si están hechas en su nombre y las hace aceptables al Padre. Hay muchos pasajes que realmente nos hablan de eso, pero quizá uno de los más claros
quizá que podamos usar para no pararnos en todos esos pasajes, es Filipenses capítulo 1, versículos 10 y 11, que realmente pues habla de una forma muy clara de este concepto. Es decir, dice ahí en el versículo 10, al final, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, notad, sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Habla de la actitud interna que será manifiesta en ese día. Y nota, dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. No cabe duda que mucho de lo que nosotros logramos, mucho de lo que nosotros llegaremos a hacer, es porque Cristo, como dice en Filipenses, obra en nosotros y por nosotros para que podamos agradar al Padre, como dice también en 1 de Pedro capítulo 2. Es muy importante recordar que debemos permanecer en Él y Él en nosotros para poder ser esos pámpanos que producen fruto y ese fruto produzca pues, la recompensa o el galardón que Dios quiere darnos. ¿Qué es lo que Cristo va a buscar en sus siervos? Pues va a buscar una aceptación gozosa de la injusticia. ¿A qué se refiere esto de aceptación gozosa de la injusticia? Si os fijáis, el pasaje que está ya anotado es aquel pasaje de Mateo capítulo 5, cuando llegamos al final de las bienaventuranzas y dice, bienaventurados sois cuando os insultan y os menosprecian por causa de mi nombre. Y lo que está diciendo es que Jesús busca esa actitud de sacrificio. Jesús busca generosidad económica, como podemos ver en los pasajes de Lucas 16 y Mateo capítulo 6. Jesús busca en sus siervos gente hospitalaria. Es aquel pasaje que Jesús refiere, cuando disteis a uno de estos pequeñitos, a mí me disteis. Y busca disciplinas espirituales. Y cuando vamos a Mateo capítulo 6, otra vez habla de las actitudes del corazón, de orar, no como los fariseos, sino como una verdadera actitud adecuada. Busca fidelidad en nuestra vocación. Y eso pues lo encontramos en muchos pasajes, en especial en estos dos que encontramos en Filipenses y en Colosenses. La idea que veíamos en los versículos 8 y 9, estando en la condición de hombre, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a ser fiel hasta la muerte. Debemos amar a aquellos que no son dignos de amar. Y ahí tenemos aquel pasaje que habla de amar a los enemigos. De la misma manera que Jesús estuvo dispuesto a amar más allá de. Cuando nosotros éramos despreciables y aborrecibles para Él, Él nos amó. Él busca integridad doctrinal también en cada uno de sus hijos, que mantenga aquello que ha recibido. Judas hablaría de contender ardientemente por la fe. También se nos recalca el hecho de invertir en personas. Y muchas veces nos olvidamos que realmente el Señor nos deja en la tierra con esa prioridad, que invertamos en otros. Y notad como Pablo, pues en ese pasaje que tenéis ahí marcado de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19, dice, y vosotros os acordáis de nuestro trabajo, de nuestra fatiga, trabajando de día y de noche para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Y notad, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La idea, Dios espera que nosotros invirtamos en personas de una forma desinteresada, de una forma sacrificial. Por último, debemos estar dispuestos a sufrir. Porque si a nuestro maestro pues, le pasó lo que le pasó, es inevitable que a nosotros nos traten de la misma manera. ¿Qué es lo que podemos ganar?
si nos fijamos un poquito en lo que está en esta pantalla, la herencia, las recompensas, los galardones tienen que ver con tres grandes bloques. Tiene que ver con privilegios especiales, que era lo que apuntaba yo hace un rato cuando empezábamos la charla, en cuanto a aquello que Jesús decía a las cartas a las iglesias, en cuanto al que venciere, yo le daré. Y realmente es muy interesante porque en cada una de ellas pues hace honor a algún privilegio especial que el que venciere va a tener. Es muy interesante porque se dirige a la iglesia, pero dentro de la iglesia otra vez se dirige en forma individual al que venciere. Eso tiene que ver con aquel siervo que actúa de la forma adecuada. Notad, capítulo 2, versículo 7. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Capítulo 2, versículo 11. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Capítulo 2, 17. Al que venciere le daré del maná escogido, le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrito un nombre nuevo, el que ninguno conoce, salvo el que lo recibe. Y así podríamos ir una tras otra. Y veremos que hay ciertos privilegios especiales que Dios dirige, Jesús da a aquellos que vencen. También se nos habla de honores especiales. Las escrituras hablan de ciertas coronas, ahí las tenéis entre paréntesis, la corona de gozo, la corona de gloria, la corona de justicia, la corona de vida, la corona incorruptible o de dominio, es dada a ciertas personas que hacen ciertas cosas. A los pastores se les dará alguna. A aquellos que aman la venida del Señor, pues se les dará aquella de dominio. Y así otras. Pero una vez más, todas esas coronas se van a otorgar y están basadas en la fidelidad de los siervos. Y por último, va a haber responsabilidades especiales. Por ejemplo, Pablo cuando habla en Primera de Corintios capítulo 3 y habla de las divisiones, uno de los argumentos que él esgrime es decir, oye, no os deis cuenta que si no sois capaces de trataros entre vosotros, que vamos a tener responsabilidades muy especiales como juzgar a los ángeles. Entonces, ahí está la disyuntiva, podemos perder, podemos ganar, pero tenemos que ser conscientes qué es lo que busca Jesús, qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Acabo esta conferencia con un versículo. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo lleva el premio? Dice Pablo, corred de la manera que lo tengáis. Un buen atleta, alguien que quiere ganar, tiene tres secretos. Requiere disciplina. Y si queremos alcanzar la recompensa o galardón, debemos disciplinarnos. Pablo lo dice en ese mismo pasaje. Dice, yo golpeo mi cuerpo en servidumbre. Segunda, tengo que tener clara hacia dónde voy, qué objetivo quiero lograr. Y en tercer lugar, ser determinado para conseguir lograr lo que se nos llama alcanzar. Acabo con la frase con la que comencé. Deberíamos ser todo lo que podamos en la tierra, a fin de que podamos ser todo lo que podamos en la cielo. ¿En qué estás invirtiendo tú? ¿A qué estás dedicando el tiempo? ¿A lo que Jesús busca? ¿O lo que el mundo nos está tratando de engañar y buscar? Padre, gracias por días como este, que podemos meditar en lo que tú quieres. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios galardonador. Como decía el libro de Hebreos, eres galardonador de aquellos que te buscan, aquellos que te sirven de la manera adecuada, con la actitud adecuada. Y realmente, pues, ejemplos tenemos de cómo tú galardonaste a diferentes personas. Queremos ser
pues, de esos galardonados. Queremos formar parte de aquellos que reinarán y gobernarán contigo. Señor, ayúdanos a vivir nuestros días de tal manera que obtengamos sabiduría y podamos aplicarla a nuestro diario vivir y agradarte con nuestra forma de vivir. Queremos en aquel día recibir la alabanza de tu parte y queremos formar parte de ese reino. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de estudiar estos temas. En el nombre de Jesús. Gracias, Samuel, por tus palabras, por cómo nos has ayudado en este tema, por cómo nos has dado las claves importantes para llegar a vencer. Al que venciere, yo le daré. Nos has ayudado a entender cómo podemos vencer, es decir, cómo podemos obtener recompensas a través de nuestro servicio. Y a todos los demás os invitamos a la nueva sesión que mañana a las 7 de la tarde vamos a continuar desarrollando. Con nosotros volveremos a tener a Samuel Filgueira con este título: El Rey nos invita a reinar. Buenas tardes y hasta mañana.